Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Daniela Henao y Caroline Morales. Esto es Ecopodcast para poner el medio ambiente en sus oídos y hoy queremos hablar de ríos y sobre todo de los procesos de descontaminación que se están haciendo en Colombia y que hay que decir se han hecho en otros países del mundo para tratar de recuperar ríos contaminados, sobre todo aquellos que atraviesan grandes ciudades y que por lo tanto pues sufren mucho más el riesgo de contaminación. En el caso de Colombia, uno de los dolores de cabeza que hemos tenido a lo largo de la historia es el río Bogotá. Pues bien, precisamente sobre el río Bogotá hay novedades que se han conocido en las últimas semanas y vale la pena detenernos allí. Pero no es Bogotá la única ciudad que hace esfuerzos por descontaminar su río. Hay otras ciudades en el país como Medellín o como por ejemplo Barranquilla que hacen esfuerzos también en los procesos de descontaminación. De modo que hoy nos centramos en hablar de ríos y en las posibilidades de que esos ríos que han sido históricamente contaminados se puedan recuperar y ofrezcan una oportunidad no solamente de un mejor manejo en términos de medio ambiente, sino también posibilidades incluso turísticas. De eso se trata. Nos acompaña esta hora Amaury Rodríguez, asesor de la Dirección General de la CAR, del Fondo para las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá. Y a él queremos preguntarle sobre ese río Bogotá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Ecopodcast. Bienvenido. Gracias, muy amables. Un placer para la CAR estar socializando el megaproyecto de recuperación del río Bogotá y poder dar a conocer todas las iniciativas y las estrategias que tiene la CAR para sacar adelante la recuperación ambiental del río Bogotá. Vamos así como por partes. ¿Cuál es la extensión del río Bogotá? Y de esa extensión, ¿cuánto tenemos en este momento en buenas condiciones y cuánto se mantiene contaminado todavía? El río Bogotá tiene una extensión de 381 kilómetros desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque, en el municipio de Villapinzón, hasta su desembocadura en el río Magdalena, a la altura de Flandes, en Girardot. Y de ese tramo, de esos 381 kilómetros, ¿cuántos kilómetros están en buenas condiciones? ¿Cuántos kilómetros están altamente contaminados? ¿Cuántos se han podido recuperar? Es para entender un poquito cómo vamos en la tarea. La cuenca del río Bogotá la tenemos clasificada en la cuenca media, en la cuenca alta, que inicia en el páramo de Guacheneque hasta la vía Subacota. De este tramo tenemos ya 42 kilómetros con adecuación hidráulica y con obras que mitigan todo el riesgo de inundación. Este tramo va desde la vía Subacota hasta un sector denominado Puente Vargas, exactamente donde termina Cajicá e inicia el municipio de Sopó, a la altura de Hacienda Presidencial. Y tenemos la cuenca media del río Bogotá, que es un tramo de 68 kilómetros. Este tramo está en su 100% con adecuación hidráulica y tenemos ya unos procesos también de restauración. Tenemos consolidado 50 kilómetros de senderos peatonales. Tenemos establecidos 85,000 árboles, en su gran mayoría nativos. Y luego sigue la cuenca baja del río Bogotá, que va desde las compuertas de Alicachín hasta desembocar en el río Magdalena. Digamos que acá el río ya aumenta su pendiente y empieza una serie de caídas, dentro de ellas pues una que todos conocemos muy bien como es la del Salto del Tequendama, y el río empieza a recuperar un poco su oxigenación hasta cuando ya empiezan a descender y desembocan en el río Magdalena. Siempre se ha hablado mucho de las fuentes de contaminación. Las curtiembres son fuentes de contaminación. ¿Se ha podido frenar esa fuente de contaminación? Porque si no, de nada sirve descontaminar. ¿Se ha podido frenar la fuente de contaminación? Sí, estamos trabajando desde la CAR, el área de cultura ambiental. Tenemos un programa que se llama Producción Más Limpia. A través de Producción Más Limpia lo que hemos hecho es hablar y hacer talleres y de hecho hay una serie de organizaciones ya con todas las asociaciones de curtiembres para trabajar en que desde la producción se empiece a pensar en el ambiente
que se utilicen procesos más limpios para que todos los vertimientos o todos los desechos que se produzcan en la producción de cuero o en la industria de cuero sean amigables con el ambiente. Claro, pero hoy También, todavía hay vertimiento hacia el río de esos desechos contaminantes. sí, claro, hay algunos vertimientos puntuales que ya se tienen identificados. Acompañado de eso también se hacen alguna serie de operativos de seguimiento, donde también pues sancionamos a las empresas que definitivamente no quieren legalizarse o no están haciendo vertimientos ilegales al río. Precisamente la pregunta que le quería hacer era sobre incentivos, porque no solamente la cuestión es de multar a las industrias que contaminan el agua, que finalmente es algo que han tenido que tomar como medida otros países para poder limpiar sus ríos, pero también incentivos. ¿Qué incentivos se le dan a este tipo de industrias para que puedan continuar con sus labores, pero para que dejen de contaminar el río Bogotá? Hemos estado capacitándolos con tecnologías limpias, con el programa que te digo de producción más limpia. Básicamente, económicamente nosotros no tenemos la misionalidad para poder dar algún tipo de incentivo económico, pero sí para dar capacitación y para dar acompañamiento técnico en cómo ellos mejoran todos sus procesos productivos para que sean más amigables con el ambiente y por ende con el río Bogotá. La cuenca media del río se ha habilitado para los turistas. Es decir, ¿qué tan preparada, qué tan lista está? Porque la gente dice todavía los olores, se sienten por allí y demás. ¿Cuál es el mensaje para la gente? ¿Y qué es lo que puede hacer la gente si realmente quiere ya visitar un tramo del río Bogotá y contribuir de esta manera también a su proceso de recuperación? Acá hay que puntualizar algo muy, muy importante. Nosotros propiciamos un espacio para que la comunidad pueda conocer la obra, pero esto no quiere decir que cualquiera puede llevar una embarcación y navegar el río, porque pues, todo esto va acompañado de unos permisos del Ministerio de Transporte, de una regulación de la Superintendencia de Transporte también, y es importante hacer énfasis en esto. Algunos años atrás era imposible pensar en navegar el río Bogotá por la gran cantidad de residuos que se encontraban, porque no contábamos con la profundidad y como de una forma, como te dijera, continua. Ahora lo tenemos porque nosotros ya generamos una sección hidráulica y esto pues nos permite poder tener navegabilidad. Cambia la dinámica del río, a pesar que en estos 68 kilómetros que te cuento que ya tenemos adecuados, la diferencia en altura apenas son 3 metros, es decir que por eso uno ve que el río Bogotá es casi plano porque la pendiente es mínima, y esto nos lleva a retos grandes precisamente en cuanto a sedimentos, en cuanto a residuos, en cuanto a buchón, en cuanto a muchas otras factores que nos generan retos para poder sacar adelante la descontaminación del río Bogotá. Que no es fácil, claro. ¿Qué es lo más retador que han encontrado ustedes en este proceso? O lo más curioso también, no sé, porque ustedes han sacado, me imagino, todo tipo de basuras del río. ¿Qué es lo más particular que valga la pena compartir con quien nos está oyendo a esta hora? Porque no es una tarea fácil. La tarea más importante es recuperar el oxígeno disuelto del río. El oxígeno disuelto del río está en un proceso sumamente complejo. Esto quiere decir que si yo voy en algún lugar del río Bogotá, especialmente en esta cuenca media, boto un pez, el pez se ahoga porque no hay el oxígeno suficiente para que el pez pueda respirar oxígeno, pueda obtener oxígeno del río. Entonces estamos trabajando no solo en la construcción de plantas de tratamiento de la envergadura de salitre y canoas, sino también en procesos que le devuelvan el oxígeno al agua. Pues bueno, es una tarea titánica y esto va a tomar años, esto no está sencillo, se va avanzando, va a costar además económicamente bastante, de modo que es una tarea que allí va caminando. Nos alegra que se esté en el trabajo y ojalá se pueda llegar al punto de evitar los vertimientos de contaminantes, porque eso sería fundamental y todo el proceso de arborización, por supuesto, es crucial para recuperar el oxígeno del río. Amaury, pues muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias a ti, muy amables.
Amaury Rodríguez es ingeniero ambiental con especialización en gestión para el desarrollo empresarial, asesor de la dirección de la CAR. Está allí en el Fondo para las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá, que decimos no es sencillo, pero han venido avanzando poco a poco. ¿Qué es lo grave? Que todavía hay vertimientos. Daniela, mientras haya eso, pues el río va a seguir contaminado y eso es un proceso lento. Y muy interesante lo que dice sobre la falta de oxígeno. O sea, el tema no solamente es que se pueda hacer turismo, que se pueda navegar, sino que incluso, pues, como decía Amaury, no se echen peces y se mueran por la falta de oxígeno, porque pues es una clara evidencia de que sigue estando altamente contaminado. Pero claro, es un río muerto. Cuando no hay oxígeno, el río está muerto y es allí el problema. Por eso es tan lento el proceso de recuperación. Ahora bien, decíamos, se abrió un tramo de la Cuenca Media para que la gente lo pueda conocer. Nos decía Amaury, no es que cualquiera llegue y lanzó su bote y se fue para allá, sino abriendo la puerta para que la gente pueda conocer el trabajo que se está haciendo de recuperación de algunos tramos. El río tiene 381 kilómetros, es un pequeño tramo el que se ha habilitado y Caroline Morales estuvo haciendo el recorrido, es decir, nos cuenta directamente cómo está ese tramo que se ha habilitado inicialmente del río Bogotá. Iniciamos esta navegación del río Bogotá, que además pues inaugura esta navegación para los ciudadanos, lo pueden hacer de manera gratuita. Hemos salido desde el puente de Guaduas en la calle 80 y vamos a recorrer también parte de Suba. Es un río que en este momento está recuperándose, que está lleno de vegetación, de árboles que se han venido sembrando y también hemos visto diversas aves de muchos colores, garzas blancas, negras, pájaros de colores rojos, amarillos, en fin. Pues este es un recorrido que está haciendo la CAR Cundinamarca y que invita a toda la ciudadanía a hacerlo. Rodrigo Alonso Gutiérrez Vaca, profesional de apoyo de la CAR del Fondo de Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá. Tenemos lanchas, como tú puedes observar, lanchas de 40 y esta que acabo de llegar de 20 personas. Y los recorridos van a ser recorridos guiados. ¿De cuántos minutos? Más o menos de 1 hora. ¿Y cuántas lanchas están dispuestas para ello? Para ello tenemos 3 tipos de lancha. Los recorridos serán guiados los días jueves, viernes y sábados. Las personas interesadas deberán inscribirse primero en la página web de la CAR Cundinamarca. El vocero de la autoridad ambiental contó que esta navegación por el río Bogotá es posible gracias a las obras de adecuación hidráulica de la Cuenca Media. Se sacó todo ese sedimento, se hizo un estudio por parte de la Universidad de los Andes donde comprobó que lo que tiene el río Bogotá es materia orgánica y eso es lo que genera gases y ese es el olor. Si bien todavía falta para que el río esté completamente descontaminado, la CAR aseguró que la navegabilidad en los 111 kilómetros que ya se pueden hacer desde la Hacienda Presidencial Hato Grande en Cajicá hasta la Puerta de Alicachín en Soacha, pues es un paso importante para que los bogotanos empecemos a reconocer parte de este río. Es un tramo, decimos, es un tramo el que se ha abierto para que la gente empiece a conocer un poco el proceso de recuperación, que es lento, que va a tomar mucho tiempo y que va a costar mucha plata, también hay que decirlo. Ahora, decíamos, Daniela, que la mayoría de grandes ciudades del mundo tienen ríos que las atraviesan. De hecho, pues no es casual, porque los seres humanos nos hemos ido asentando cerca de los ríos porque necesitamos el agua. Y casi todas las ciudades han enfrentado procesos de contaminación, algunas lo han solucionado, incluso con canalización de los ríos. Uno de los ríos más famosos es el río Sena, que atraviesa París, que de hecho pues es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene hoy París, pero tuvo sus problemas en una época también y lo recuperaron. Tuvo sus problemas, tiene 776 kilómetros de longitud, es el tercero más largo del país. Estaba muerto básicamente el río Sena y fue en 1920 cuando tuvieron que elaborar una política de alcantarillado para que todas las aguas fueran vertidas fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque además de aguas lluvias, de aguas residuales, caían muertos, animales muertos, basuras, realmente todo, y eso hizo que básicamente el río quedara negro. Hoy por hoy sigue oliendo un poquito mal en algunos tramos el río Sena, pero en 1964 tuvieron que crear una ley sobre el agua y crearon una especie de parlamento del agua que lo que hizo fue reunir a todos los actores que tenían impacto sobre los recursos hídricos, los alcaldes, las industrias, el sector público, los agricultores, los consumidores, juntas comunitarias, para empezar inicialmente a multar
a quienes contaminaran el agua. A partir de ahí, entonces, claro, se empezaron a dar incentivos y hoy se siguen dando incentivos, pero mientras en un inicio ni siquiera podrían o lograban tratar el 10% del agua, ahora, luego de creada una agencia especial para tratar las aguas que llegan al Sena, se trata el 100% de las aguas residuales. En un inicio, cuando estaban en el intento de recuperar esas aguas, solo sobrevivían 3 especies en las aguas del Sena. Hoy hay 30 diferentes tipos de peces que habitan el río. Una cosa muy curiosa, la factura del agua que llega a los habitantes de París se cobra el 10% del consumo del agua que va a esa agencia que se llama Agua de Sena Normandía para poder tratar y mantener las aguas del Sena. Destacó varias cosas. ¿El año de la ley cuál fue? 1964. Oja pues, 1900, el año que yo nací por pura curiosidad. 1964. Es decir, que llevan décadas haciendo este trabajo. Y destaco que hay ley, que es muy importante. Sí. Destaco que hay un trabajo colectivo, es decir, no es un asunto de alguien por allá, sino que esto tiene que sumar voluntades de muchísima gente y es permanente y cuesta plata, por supuesto. Hablemos de Londres, que también tiene su río y lo que han hecho con él. El Támesis, ese es otro también larguito, 346 kilómetros. En 1610, muchísimo tiempo ha pasado. Hubo muertes por cólera precisamente por la contaminación del río. En 1957 el Museo de Historia Natural declaró que el Támesis era biológicamente muerto. Como nos contaba ahorita Mauri Rodríguez, literalmente se morían los peces porque no tenía nada de oxígeno. Era un vertedero, pero además por las guerras habían quedado destruidos los sistemas de alcantarillado que en algún momento lograban mantener el río limpio. Desde los años 60 empezaron a reconstruir el sistema de drenaje o empezaron a poner cercos para los pesticidas, para los fertilizantes, para los metales tóxicos de la industria que estaban llegando a estas aguas. Lo han venido recuperando precisamente, sobre todo por tener un sistema de drenaje mucho más robusto, y hoy ya hay 125 especies de peces. Incluso fue noticia hace un tiempo que una ballena despistada se metió al Támesis. Eso quiere decir que no está tan contaminada el agua, porque si no la noticia hubiese sido otra. Ahora el problema son los plásticos, que entonces ahora hay que hacer campañas permanentes porque como es navegable el Támesis, entonces ahora hay que recoger el plástico que la gente que anda por ahí pues bota. Pero miren ustedes, 1957, y hablemos rápidamente del Manzanares, el río Manzanares. En esto fue muy curioso porque resulta que de pasar de tener casi 4 metros de profundidad, llegó a tener 30 centímetros de profundidad. Se estaba muriendo. Esto atraviesa toda la ciudad de Madrid. Este es chiquitico, 7,5 kilómetros, pero lo que decidieron fue abrir las compuertas del río para decir, miremos a ver si pasa algo. Y la palabra que utilizan en varios artículos periodísticos es la renaturalización del Manzanares. Esto lo decidieron en 2016, abrir las compuertas del Manzanares. Y resulta que como tiene 40 metros de ancho, pues empezaron a hacer unas islitas alrededor del río y ahí fue que empezaron a crecer vegetación, y esto es lo que ha hecho que haya hoy 50 especies de aves alrededor del Manzanares, 2.000 árboles, pues que hacen que también casi que haya un pulmón ahí vivo en este río. Y es que hay un debate permanente en el mundo sobre la canalización, es decir, sobre poner el río, ponerle límites y demás, o dejarlo libre para que pueda correr por los lugares que normalmente corren. Algunos dicen canalizarlo permite poner una disciplina social a los ciudadanos que en la ciudad están viviendo allí, permite hacer unas veredas o andenes por donde la gente camine, en fin. Pero otros dicen se le corta al río también la posibilidad natural que tiene de poder crecer en los momentos de más lluvia. Muy puntual, Seúl, porque yo sé que Daniela me quiere hablar del trabajo que se hizo en Seúl con su río. Lo que pasa es que secaron este río, 5.8 kilómetros, lo secaron para poder construir una autopista elevada sobre el río. Ay, me dolió. Resulta que la autopista dejó de servir, ya no podía sostener tantos carros, mantenerla era muy costoso. En 1999 demolieron esa autopista y decidieron restaurar los 6 kilómetros de este río que se llama Chungji-chun. El caso es que es uno de los atractivos más impresionantes de Seúl, pero además lo consideran el pulmón de la ciudad, y
eso ha hecho que incluso la gente prefiera, en vez de andar en carros, ande más en transporte público y sea una zona de las más limpias de Seúl. No hay que secar los ríos, por favor, ni para hacer avenidas, ni para hacer edificios, ni para hacer nada. Los ríos hay que permitirles vivir, porque son justamente lo que necesitamos para vivir. Y bueno, hay que hablar de un río nuestro, el río emblemático, nuestro río Magdalena, y por eso nos conectamos con la ciudad de Barranquilla. Yurley Ávila nos cuenta también del proceso de recuperación del río Magdalena, que atraviesa nuestro país, pero obviamente que Barranquilla es absolutamente clave para el río Magdalena. Yurley. Así es, compañeros. Miren, históricamente el río Magdalena ha sido considerado la columna vertebral del país. Conecta el interior con el Mar Caribe, su cuenca ocupa el 24% del territorio y atraviesa 13 departamentos de sur a norte y tiene un alto potencial de navegabilidad que fue aprovechado para transportar personas y mercancías. La carga, que aumentó un 12%, empieza a mostrar una luz al final del túnel sobre la sedimentación que se registraba en algunas zonas. Escuchemos lo que dijo Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, sobre esta situación. Tenemos cargas, cifras récord muy positivas durante los 4 primeros meses del año, operaciones muy estables. Tenemos ya también la advertencia del fenómeno de la Niña para el segundo semestre, tenemos la adición contractual para garantizar estas operaciones en más de 30.000 millones de pesos por parte de Cormagdalena a Findeter, y lo más importante, esperamos tener antes de finalizar el primer semestre de este año el contrato del APP adjudicado y una proyección de inicio de operaciones estable. El funcionario indicó que el mantenimiento de este canal navegable es esencial para el transporte de carga y de pasajeros en las regiones, lo que se traduce en mayor competitividad y también generación de empleo en los diferentes municipios ribereños donde hace influencia. Hasta el momento se han movilizado 42 millones de toneladas de carga en la zona portuaria de Barranquilla y la proyección de Cormagdalena es adicionar 7.9 millones de toneladas para la zona portuaria y 2 millones en el río hasta finales del periodo gubernamental. Y claro, la idea, por supuesto, de recuperar el Magdalena, recuperar la navegabilidad, que desde el punto de vista económico es importantísimo. Hay que cuidar los ríos, hay que cuidar la ronda de los ríos, hay que proteger la vegetación alrededor de los ríos. Eso es lo que hace que de verdad se mantengan vivos. Y si los ríos están vivos, pues estamos vivos los seres humanos también. Ahora, vamos a hablar también de biodiversidad y de biodiversidades, que es un concepto en el que se está trabajando. En el país se busca convertir 14 ciudades en biodiversidades. Es un concepto nuevo, que es lo que buscan precisamente, que las ciudades se reconcilien con la naturaleza. No se trata solamente de los ríos, que es crucial. Si hay un río atravesando una ciudad, ese río tiene que convivir con los seres humanos y tenemos que proteger ese río. Pero adicionalmente se busca que estas ciudades, biodiversidades, pues puedan construir viveros, sembrar árboles, en fin, que si vivimos en ciudades tengamos en cuenta que de todas maneras podemos estar conectados con la naturaleza. Caroline Morales nos cuenta un poquito más. Sí, Yolanda, además porque son 14 ciudades, como usted lo menciona: Barranquilla, Leticia, Villavicencio, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, y hay una muy especial que justamente es Barranquilla, que fue la primer biodiversidad en Colombia, en la que se espera recuperar un cuerpo de agua, una ciénaga, la ciénaga de Mallorquín, que además está allí en la ciudad de Barranquilla y que por muchos años sus habitantes le han dado la espalda, por decirlo de alguna manera. Y la idea con este concepto de biodiversidad es que justamente los quienes habitamos las grandes ciudades pues tengamos no solamente acceso a la naturaleza, sino también que la protejamos. Y de esto hablamos con el viceministro de Ambiente, Nicolás Galarza. La visión de biodiversidades, más allá de generar un concepto y unos principios que son importantes, pasaba por la necesidad de tener proyectos tangibles, proyectos que permitieran a la ciudadanía proteger la naturaleza, pero también acceder a ella. Y por eso estamos haciendo en diferentes ciudades jardines botánicos, ecoparques, proyectos que promueven la recuperación de las rondas hídricas de los ríos, estableciendo rutas de turismo de naturaleza en las ciudades o en las zonas periurbanas, promoviendo la educación ambiental, la bioeconomía, los negocios verdes, y a partir de esas diferentes expresiones es que empieza a hacerse tangible un modelo de biodiversidades más allá de un concepto, más allá de una idea que prevé la integración no solamente de la naturaleza, sino de la biodiversidad como un factor potencial para el desarrollo urbano. Y es que
por lo pronto ya hay 112 millones de dólares que se van a invertir en estas biodiversidades, 14 en Colombia. Ya hay 94 proyectos. El objetivo es que al terminar este año ya sean 15 las ciudades. Recordando además que si bien Colombia es el segundo país con más vida silvestre del planeta, pues también es un país urbano, y esto pues teniendo en cuenta, por supuesto, la crisis climática, que dice además que el 77% de la población vive en zonas urbanas ya en Colombia, y además son las que más emiten gases de efecto invernadero, que a su vez generan justamente estos cambios climáticos. Así que es un nuevo concepto, biodiversidad, que se espera se implemente en varias zonas del país. Biodiversidades, parece un trabalenguas, pero seguramente que vamos a venir hablando de las biodiversidades cada vez más. Conectarnos con la naturaleza. Vivimos en ciudades, pero podemos vivir en paz con la naturaleza. Y hoy el llamado que estamos haciendo desde Ecopodcast es a cuidar nuestros ríos, particularmente los ríos que atraviesan las grandes ciudades, como el río Bogotá, como, a ver si recordamos, hablamos hoy del Sena, del Támesis. Y del Chun. Ese no soy capaz de pronunciarlo. El Manzanares. El Manzanares, exactamente. Son varias ciudades que han hecho proceso de recuperación de sus ríos. En Colombia se está haciendo lo propio. Es una tarea lenta. Esto dura décadas y requiere el compromiso de todos. Pues hemos estado aquí con Caroline Morales, con Daniela Henao, en la producción Sebastián González y en la operación de audio y postproducción Paula Cárdenas. A ustedes les decimos siempre, el medio ambiente nos corresponde a todos. Protegerlo nos corresponde a todos. Gracias por estar ahí. Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos.